Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la independencia de México. La agitación de la Europa napoleónica fue el trasfondo inmediato del movimiento por la independencia de México. Napoleón ocupó España en 1808, encarceló al rey Fernando VII y colocó a su propio hermano José Bonaparte en el trono español. Rebelándose, los españoles crearon la Asamblea Representativa para gobernar en ausencia del rey legítimo y con representación de los reinos de ultramar. Las Cortes, en 1812, promulgaron una constitución liberal en nombre del rey. El documento preveía una monarquía constitucional, sufragio indirecto, un gobierno representativo y otras características tomadas de las constituciones francesa y estadounidense. Pero como España envió órdenes contradictorias a México, estimuló rivalidades y revueltas. El establecimiento virreinal sofocó rebeliones esporádicas de aquellos que profesaban lealtad al rey Fernando VII, pero exigían alguna forma de autogobierno. La revuelta local más importante fue provocada por Miguel Hidalgo y Costilla, párroco de Dolores. El 16 de septiembre de 1810, fecha en que se celebra la independencia de México, Hidalgo emitió el Grito de Dolores, pidiendo el fin del gobierno de los peninsulares españoles, la igualdad de razas y la redistribución de la tierra. Al advertir que los españoles entregarían México a los impíos franceses, Hidalgo exhortó a sus seguidores a luchar y morir por los mexicanos. Cuando Hidalgo dejó su pequeño pueblo, marchó con sus seguidores hacia Guanajuato, importante centro minero colonial poblado por españoles y criollos. Allí muchos ciudadanos se atrincheraron en un granero público. Hidalgo capturó el granero el 28 de septiembre, pero rápidamente perdió el control de su ejército rebelde que masacró a la mayor parte de la élite criolla y saqueó el pueblo. Los informes del caos en Guanajuato alimentaron el apoyo a los esfuerzos del virrey para aplastar la rebelión, para que no se produjera una guerra de castas a gran escala. Las fuerzas realistas derrotaron a Hidalgo en el puente de Calderón el 18 de enero de 1811 y lo capturaron junto con otros importantes líderes insurgentes el 19 de marzo. El 31 de julio, Hidalgo fue ejecutado, poniendo fin a la primera de las guerras civiles políticas que azotarían a México. La causa de Hidalgo fue retomada por su socio José María Morelos y Pavón, otro párroco. Con un ejército rebelde pequeño pero disciplinado, ganó el control de zonas sustanciales del sur de México. Morelos creó y convocó el Congreso Constituyente en Chilpancingo en el año 1813. Un año después, en Apatzingán, formalizó una declaración de independencia y redactó una constitución republicana para las zonas bajo su control militar. Aproximadamente al mismo tiempo, las tropas napoleónicas se retiraban de España y en 1814 Fernando VII regresó del exilio involuntario. Uno de sus primeros actos fue aunar la Constitución Liberal Española de 1812. Las tropas españolas, que ya no eran necesarias para luchar contra los franceses, recibieron la orden de aplastar la revolución de Morelos. Capturado y expulsado, Morelos fue fusilado como hereje y revolucionario el 22 de diciembre de 1815. Las guerrillas, dispersas pero en disminución, mantuvieron viva la tradición populista, republicana y nacionalista de Hidalgo y Morelos. La independencia de México se produjo casi por accidente, cuando los constitucionalistas en España encabezaron una rebelión que en 1820 obligó a Fernando VII a restablecer la Constitución Liberal de 1812. Los conservadores en México, alarmados porque los liberales anticlericales amenazarían sus privilegios religiosos, económicos y sociales, vieron la independencia de España como un método para salvar a la Nueva España de tales cambios. Encontraron un portavoz y un líder capaz en Agustín de Iturbide, criollo de primera generación. A Iturbide, que había servido como un oficial realista leal contra Hidalgo y otros, se le había dado el mando de las tropas reales con las que debía sofocar los restos del movimiento republicano.
entonces encabezado por el futuro presidente Vicente Guerrero. Sin embargo, mientras aparentemente luchaba contra Guerrero, Iturbide estaba negociando con él para unirse a un nuevo movimiento independentista. En 1821 emitieron el llamado Plan de Iguala, un documento conservador que declaraba que México sería independiente, que su religión sería el catolicismo y que sus habitantes estarían unidos sin distinción entre mexicanos y europeos. Estipuló además que México se convertiría en una monarquía constitucional bajo Fernando VII, que él o algún príncipe español ocuparía el trono en la Ciudad de México y que una junta interina redactaría un reglamento para la elección de diputados o un congreso que redactaría una constitución por la monarquía. Unidos como el ejército de las tres garantías, independencia, unión y preservación del catolicismo, las tropas combinadas de Iturbide y Guerrero obtuvieron el control de la mayor parte de México en ese momento. Juan O'Donoghue, nombrado capitán general español, llegó a la capital virreinal. Sin dinero, provisiones ni tropas, O'Donoghue se vio obligado a firmar el Tratado de Córdoba el 24 de agosto de 1821. El tratado puso fin oficialmente a la dependencia de la Nueva España a la Vieja España, renombró a la nación como Imperio Mexicano y declaró que el Congreso elegiría un emperador si no podía encontrar un príncipe europeo adecuado. En una de las ironías de la historia, un México conservador se había independizado de una España temporalmente liberal. Aquí finaliza este vídeo, gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.